todos los vídeos están disponibles en la web cuencadelkeiles.com. En unos días, todas las ponencias que ustedes están escuchando, tanto también como la información que hemos podido escuchar, estará disponible en la web cuencadelkeiles.com. Ahora vamos a seguir avanzando en estas jornadas, después de ver estos alimentos tan fantásticos que nos ha mostrado la señora May. Tras estas intervenciones, donde nos han enseñado cómo sacarle el máximo rendimiento a la tierra con cultivos de distinta índole, pasamos a un tema que preocupa y mucho a los agricultores. Se trata de las plagas del mejillón cebra y cómo afectan estas al regadío. Para tratar esta temática contamos con la señora Yolanda Jimeno, técnica de medio ambiente de riegos de Alto Aragón. Nos presentará su ponencia del programa INCIR, lucha integral contra mejillón cebra. Y mientras se prepara la preparada, ahí tiene agua también si lo desea. Señora, si quiere agua tiene ahí. Bueno, vamos a empezar. Como además veo que el moderador en este sentido es como muy estricto con el tiempo, voy a ir muy rápido. Entonces, bueno, vamos allá. Vale. Ya hemos cogido. Bueno, en primer lugar hacemos un pequeño momento publicitario y es que todo lo que vamos a presentar a partir de ahora procede de un proyecto de cooperación dentro del PDR de la Comunidad Autónoma de Aragón 2014-2021 y dentro de un proyecto que se denomina IRICET. Si necesitáis algo de información o no os queda claro lo que os estoy explicando, después veréis que pues en redes sociales hemos sido bastante activos y que toda la información procuramos que esté a vuestra disposición. En el tema del mejillón cebra hay una cosa que todos comentamos que es muy importante, que es mantener el humor. Es decir, la única vez en la que los regantes de riegos del Alto Aragón han perdido el humor, después de hacer la modernización de regadíos y pagarla, que no es un momento suficientemente duro, ha sido precisamente con el mejillón cebra. El mejillón cebra ha hecho que muchos de nuestros regantes se lleven las manos a la cabeza y digan, madre mía, ¿esto qué es? Ojalá no tuviera que regar, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque el mejillón cebra obedece normalmente a una doble negación de la realidad. La primera negación se produce cuando te aparecen las primeras larvas. Llegan unas analíticas de la Confederación, generalmente, que dicen, hay larvas. Y tú dices, bien, hay larvas, pero a mí no me va a tocar. Primera negación de la evidencia. Segunda negación de la evidencia suele venir cuando, además de larvas, empiezas a decir, tengo arenilla en el aspersor. Ese es un terrible momento en el que por segunda vez niegas la evidencia. Y la tercera es cuando ya directamente se te colapsa el filtro y tienes la campaña de riego más tortuosa de tu vida. Ahora que ya os he metido el miedo en el cuerpo y a estas horas vais a estar atentos a lo que os vaya a decir, bueno, pues continuamos. Esto es un aspersor lleno de mejillón cebra. Vamos a seguir metiendo miedo. ¿Ya? Una imagen vale por 1000 palabras. Esto es lo que ocurre cuando se compacta el mejillón cebra dentro del envase de mi presidente que entra por allí, César Trillo. Esto es lo que sale después de limpiar una toma de fondo de una de las balsas de la comunidad de regantes. El mejillón cebra tiene la maravillosa costumbre de tener dos fases en su vida, y en las dos es igual de molesto. La primera es cuando es larva, y en ese momento lo que nos ocurre precisamente es que nuestra temporada de riego coincide con sus fases larvarias, con lo cual somos unos agentes de diseminación del mejillón cebra perfectos. La segunda fase del mejillón cebra es lo que ya conocemos como el mejillón convencional. Tiene su viso, los pelillos con los que se fija, y tiene una valva. Lo de la valva tiene también su porqué, es decir, una cosa es tener mejillón cebra, que es muy molesto, vivo es muy molesto, pero cuando se muere es doblemente molesto porque tenemos que conseguir evacuar las valvas. Este cuadro lo he puesto un poco por simplemente decir que hay muchas condiciones en las que hay unas condiciones idóneas para el mejillón, pero si el mejillón cebra ha venido y ha venido para quedarse desde países lejanos es precisamente porque es una especie muy adaptativa. ¿Qué pasa? Que hay unas condiciones de oxígeno, calidad que le pueden venir bien, pero tiene una capacidad de adaptación a condiciones muy alta. Es un superviviente y llega a adaptarse a las condiciones más hostiles que os podéis imaginar. Esta es una de las gráficas que le decimos a todos nuestros regantes que por favor que se la metan en la cabeza. ¿Por qué? Porque una vez que el mejillón cebra llega a vuestras instalaciones,
toda la vida va a discurrir controlando temperatura del agua y reproducción del mejillón cebra. Y esto es una de las cuestiones que hay que controlar a lo largo de todos los periodos de limpieza de instalaciones. Normalmente el mejillón cebra se reproduce entre los 18 y los 24 grados centígrados, hace una parada en nuestras latitudes y luego vuelve a reproducirse cuando otra vez el agua está por debajo de los 24 grados hasta que vuelve a estar en los 18. En ese intervalo nos vamos a encontrar que cada mejillón tiene una capacidad de producir más de 1 millón de larvas. He dicho 1 millón. Y se reproduce cuando han pasado simplemente unos meses de que ha sido larva. Eso significa que es muy prolífico y que nosotros cuando vamos a hacer riego, si os dais cuenta, además coincide la época de máxima emisión larvaria con las épocas en las que hay, con las que nosotros estamos regando, lo que vamos a hacer es que si tenemos un embalse en cabecera infectado de mejillón cebra y nos llega agua con esas larvas de mejillón, nuestro riego va a ser un agente de propagación a otros ecosistemas y a nuestras propias instalaciones. Normalmente dicen que no les gustan las velocidades altas de agua, ¿vale? Que no les gustan los sustratos excesivamente arenosos y que el tamaño de los, o sea, arenosos o limosos, mejor dicho, y que la profundidad del agua suele ser en torno a unos 4 o 5 metros de profundidad. Eso es la zona en la que nos lo vamos a encontrar con una mayor probabilidad. Eso no significa que luego no lo lleguemos a encontrar en otros muchos lugares que decimos, bueno, ¿y esto qué hace aquí? ¿Vale? La expansión del mejillón cebra a lo largo del mundo ha sido, bueno, pues, muy rápida, ¿vale? Desde la zona de Centro Europa se expandió hacia Norteamérica, muy rápidamente se extendió por toda Norteamérica, luego volvió y se ha extendido por toda España también con muchísima rapidez. Entró principalmente por la zona de Flix, por la zona del Cante de Barroya, y a partir de ahí a todo el Ebro, Guadalquivir. En el Guadalquivir, además, como sus temperaturas son más benignas que las nuestras, están constantemente reproduciéndose y tienen un problema bastante más importante que el, bueno, no importante, pero más extendido en el tiempo que el nuestro. Y en riegos del Alto Aragón, me voy a saltar esto para ir un poquito más rápido, para que veáis. Nosotros en el año 2008 detectaron la Confederación Hidrográfica del Ebro larvas. En el año 2013 encontramos los primeros ejemplares adultos en la balsa de la comunidad de regantes de Almudévar. En aquel momento no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, pero entre el año 2013 y 2014 llegamos a tener 68.000 hectáreas infestadas de mejillón cebra. Es una cantidad importante que asusta, que sobre todo producía muchísimo efecto en aquellas comunidades recién modernizadas en las que había habido una inversión de más de 240 millones de euros y que evidentemente ponía en peligro nuestras inversiones. La proliferación de mejillón cebra en riegos del Alto Aragón se estaba produciendo en todo tipo de aguas, tanto en aquellas que procedían únicamente del embalse de Sotonera, que ya sabíamos que era nuestro foco principal de donde nos venían las larvas, sino también aquellas aguas que se mezclaban con otras del Cinca más diluvias, o sea, que no tenían en esos momentos larvas de mejillón cebra. No había una diferencia importante entre unas comunidades y otras, ¿vale? Todas tenían y sufrían por igual la presión del mejillón. ¿Qué nos ha supuesto? Bueno, ¿qué nos ha supuesto y hacia dónde hemos ido? Nos ha supuesto, en primer lugar, una oleada de empresas comerciales que nos ofrecían muchísimas soluciones. Hemos tenido que hacer muchísima labor quirúrgica para saber qué soluciones se podían adaptar a nuestras condiciones y cuáles no. Hemos llegado al final a una solución de compromiso por el momento, seguimos investigando, evidentemente, en la que, pues para empezar, tenemos entre 1 y 3 euros más de coste por hectárea en concepto de tratamiento, es decir, pues entre los 0,9 y los 2,8 millones de euros cuando todo el sistema esté finalmente infestado, que es lo que preveemos. Ha habido una complicación importante de lo que son la gestión de las comunidades de regantes. Ha habido que incorporar en los planes de mantenimiento de las comunidades los tiempos para limpieza. Y por otro lado está el tema de las averías. ¿Qué pasa con los filtros? ¿Qué pasa cuando se limpia? ¿Qué pasa con todas esas valvas? ¿Dónde van a parar? Nos ha pasado que por manipulación de filtros o por problemas con los filtros han entrado las valvas de mejillón dentro de las instalaciones en parcela. Ha habido que levantar instalaciones en parcela. Hay un poco de todo lo que os podéis imaginar, ¿vale? Cada cual ha intentado, en la medida de lo posible, adaptarse.
También es un agente ecológico de cambio, es decir, independientemente de que nos afecta al riego, también va a afectar a todos los ecosistemas con los que nos relacionamos habitualmente. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues toda la bibliografía apuntaba que todo el tratamiento que se podía hacer sobre mejillón cebra era un tratamiento mayoritariamente químico, algo a lo que evidentemente toda la gente que trabajamos en el regadío es algo que nos repele en cierta manera. Es decir, tener un químico más en nuestras redes no deja de ser algo que va un poco contra la propia naturaleza de la producción, ¿vale? Principalmente por lo que supone de dificultades en la gestión del agua en alta, si luego vamos a suministrar a núcleos de población, a explotaciones ganaderas, todo eso nos va a suponer una complejidad mayor desde el punto de vista de gestión. A partir de ahí, ¿qué es lo que empezamos a plantear? Bueno, pues empezamos a plantear, por un lado, que era necesario abordar un tratamiento integral, es decir, que no solamente se puede fiar los tratamientos de mejillón cebra a lo que son los tratamientos químicos, sino que hay que operar en nuestras redes y en nuestros embalses para ver cómo podemos disminuir la presión larvaria. Por otro lado, que los diseños de las modernizaciones de regadíos y de los nuevos regadíos tienen mucho que decir en materia de prevención del efecto que tienen la plaga de mejillón sobre nuestras instalaciones. Es muy importante en la época, en el periodo de planificación del riego, que se tengan en cuenta aquellos elementos que las comunidades que ya estamos infestados hemos visto que nos dan problemas. Y por último, hay que adaptar los tratamientos al regadío. Prácticamente toda la bibliografía que existe es bibliografía sobre cómo tratar en redes industriales o en redes que principalmente abordan el abastecimiento de agua potable. Pero muy pocas experiencias están abordando la problemática que tenemos los regadíos, teniendo en cuenta que producimos un producto alimentario que puede ir a la exportación a distintos mercados y que además tenemos un sustrato que es el suelo como sustrato final. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Esa es la pregunta que todo el mundo nos formula, y para nosotros, al final, el tipo de tratamiento químico que se haga no es lo más importante. Podemos hacer tratamientos con cloro, si así se adapta mejor nuestra instalación y luego los usos que vamos a tener a continuación. Podemos hacer tratamientos con peróxido más peracético, si eso se adapta también lo mejor a nuestras instalaciones. Eso dependerá de cada una de las comunidades de regantes finales. Hay otros muchos, evidentemente, siempre decimos que hay que analizar el coste. ¿Cuánto vale? Los dióxidos, etcétera, etcétera. O sea, ahí llegan siempre muchísimas ofertas. Pero evidentemente, entre el cloro y el peróxido siempre van a ser los dos agentes químicos más económicos. Para nosotros lo importante ha sido reducir ese tratamiento químico a la mínima expresión. ¿Cómo? En primer lugar, gestionando los embalses. Hemos conseguido una reducción de un 90% de la densidad larvaria en embalse originario mediante la gestión de los embalses, gracias a la colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Eso ha sido para nosotros un elemento muy importante porque significa una reducción de la presión que van a tener luego las comunidades de regantes aguas abajo. Otro elemento importante para nosotros ha sido controlar cómo se produce la infestación dentro de las redes de riego. ¿Cómo lo hemos conseguido? Mediante los presostatos y los telecontroles. Los telecontroles nos pueden dar información de las pérdidas de carga que se producen dentro de nuestras instalaciones y de esa manera poder hacer un tratamiento químico mucho más quirúrgico e ir a aquellos puntos en los que hay mejillón cebra instalado. Y a partir de ahí, una formación importante de los usuarios. Es muy importante que los usuarios sepan distinguir cuando un mejillón cebra tiene una determinada edad, dónde está sentado y cuáles son los problemas que nos pueden dar. A partir de ahí, otro de los temas que nos preocupa mucho son las instalaciones. ¿Qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado con instalaciones de riego que, pese a que el problema del mejillón cebra lo ha repetido muchísima gente, que es un problema enorme para los riegos presurizados, no se habían tenido en cuenta en los diseños. ¿Qué necesitamos? Necesitamos redes de riego que tengan caudalímetros a salida, que tengan desagües bien dimensionados, porque las valvas de mejillón tienen que salir por algún sitio, y a ser posible, mejor que no salgan por el filtro del regante. Y necesitamos también, por otro lado, averiguar intuiciones que tenemos un poco pendientes y que es en lo que estamos ahora trabajando, y ver cómo podemos adaptar esos modelos de redes de riego a la mayor eficacia de la prevención. La Confederación considera que a partir de 0,06 larvas litro se produce una infestación. Nosotros hemos llegado a tener en alguna balsa de riego hasta 1.300 larvas litro, simplemente para seguir asustándoos un poco. Uno de los temas muy importantes ha sido el diseñar los sistemas de muestreo.
Cuando todo el mundo te dice que los tratamientos de mejillón cebra funcionan, nadie te dice cómo lo van a comprobar. ¿De acuerdo? Nosotros al final, y esto es un momento de humor, diseñamos un sistema que, por reírnos un poco del grupo de investigación en el que estamos cooperando, le llamamos el método José Mota. Las gallinas que entran por las que salen, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un muestreo diferencial al principio y al final de nuestras redes para conseguir saber si dentro de esas redes hay una infestación o no hay una infestación y si el tratamiento químico ha funcionado o no ha funcionado. No tenemos constancia bibliográfica de que nadie lo haga de otra manera, pero tampoco tenemos constancia de que alguien haya inventado algo mejor. Si alguien se lo inventa o tiene experiencia, bueno, pues estamos totalmente abiertos a colaboración, a probar y a intercambiar conocimientos. Señora Jimeno, le vamos a pedir que finalice. Ahora mismo. Me voy rápidamente a esta imagen, para que os quedéis un poco para terminar con ella, ¿vale? Esto es una red de riego en la que hemos podido monitorizar dónde se produce el asentamiento de mejillón cebra y a dónde van a